Hola, esta conversación El Rey va desnudo se lleva a cabo en la reunión de divulgación científica Naucas en Bilbao, donde en varias ocasiones yo mismo y bueno, quienes han pasado por estas conversaciones hemos estado dando charlas en distintas ocasiones. Gracias a Naucas, gracias a sus organizadores, gracias a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y por supuesto a quienes nos apoyan en GoFundMe y en Patreon. Sin ustedes esto no sería posible. El equipo, el traslado, todo lo que hemos estado haciendo en estos días en Naucas ha sido gracias a ustedes. Hoy vamos a conversar con uno de los más decididos combatientes contra la pseudomedicina, sobre todo, aunque no solo contra las pseudomedicinas, pero que actúa desde una de las trincheras más difíciles, que es la del derecho. Se trata de Fernando Frías, también conocido como Yamato. Fernando, gracias. Hola, ¿qué tal? Por venir al Rey va desnudo. Fernando Frías es abogado, es uno de los fundadores de Círculo Escéptico, al que pertenezco yo, como todo el mundo sabe, miembro de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, miembro del APTP también, de la Asociación para Proteger al Paciente de las Terapias Pseudocientíficas, de lo que vamos a hablar bastante hoy. En 2002 comenzó a escribir su blog El Fondo del Asunto, aunque en realidad no despegó hasta 2005. Además lleva el blog La Lista de la Vergüenza, dedicada a dar cuenta de las titulaciones pseudocientíficas que imparten muchas universidades, y El Remedio Homeopático de la Semana, que es una de las cosas más divertidas que tenemos. Confiesa que cuando era un chaval probó la acupuntura para evitar la caída del cabello. Así es, ciertamente. Cosa que no tuvo muchísimo. Pues el éxito está a la vista. Sin embargo, Pamies, por ejemplo, y su hijo venden también. Pues sí, el resultado pócimas, también en su caso es similar, pero increíblemente sigue teniendo clientela. Increíblemente sigue teniendo clientela y de usted depende, y de todos nosotros depende, que cada vez tenga menos, que la tenga para sus otros productos agrícolas de su floreciente empresa agrícola que tiene allá en Cataluña. Bueno, abogado y escéptico. Yo soy periodista y escéptico, y escéptico ya es un nombre que tiene unas connotaciones que, dejemos claro, que denota pero no define, ¿vale? Sí, ciertamente. Es como tú te llamas Fernando, pero no eres Hernando, en fin, el nombre alemán. Yo soy Mauricio, pero no vengo de Mauritania, como es claro, porque no soy más bien verde, pero has pertenecido a los grupos, a los movimientos escépticos y a las organizaciones que combaten la irracionalidad, la ignorancia, que defienden el pensamiento crítico, que defienden el conocimiento. ¿Cómo llegas hasta allí desde el derecho, que es otra historia distinta? Bueno, es que no llego realmente desde el derecho, llego de forma paralela y más a través de aficiones o de inquietudes que de una labor profesional que desde luego muchas veces tiene muy poquito que ver con esto. Pero en fin, desde muy joven siempre me interesó la ciencia, más la ciencia que la pseudociencia, cosa curiosa porque la mayoría de los que han acabado en el escepticismo provienen de ambientes con más credulidad, con más... En mi caso no, en mi caso pues me gustaba la ciencia, en la medida de que estoy hablando de hace muchos años, que los medios para acceder a la divulgación eran muchísimo más limitados, pero bueno, pues intentaba informarme, intentaba seguirlo, y claro, uno de esos medios era la radio, y ocurría lo mismo que ocurre ahora con algunos programas, aprovechan el tirón de la ciencia para venderte su pseudociencia. Había pues programas de radio en los cuales te daban 2 o 3 píldoras científicas y luego te hablaban de los ovnis o te hablaban de... Entonces era un mundillo así un poquito muy entremezclado, y yo pues también, te estoy hablando de cuando tenía 10, 12 años, yo también lo tenía muy entremezclado en la cabeza. Y entonces me ocurrió una cosa muy sorprendente, poca gente se lo cree porque los detalles son muy estrambóticos, pero... yo recuerdo que fui con mi madre a ver una amiga suya, yo la acompañé y no sé por qué me puse a hablar con su marido acerca del Triángulo de las Bermudas. No sé por qué saldría la cosa. El caso es que este señor, que por cierto trabajaba como caballero medieval, se llamaba, espero que se siga llamando porque le perdí la pista, pero se llamaba Ponciano. Trabajaba allí cerca de Benidorm en un castillo haciendo duelos. Ajá. Y luego pasó a ser un extra de cine y por lo visto hizo una gran carrera como extra y especialista en cine. El caso es que él me prestó un libro que resulta que era el Triángulo de las Bermudas desvelado. Claro. No sé si es de
No recuerdo ahora mismo el autor. Ahora lo veremos en pantalla para que ustedes se acuerden. Perfecto. Fue el primero que destrozó el cuento de Berlitz. Sí, pero además, curiosamente, se publicó en España y en español, cosa bastante rara entonces, porque además es un libro, yo lo reconozco, es un libro árido. El hombre cogió uno por uno todos los casos de supuestas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas y los analizó. Claro, evidentemente había algunos, y más en aquella época, que resultaban aún misteriosos, pero la inmensa mayoría eran o falsos, o habían ocurrido en otro sitio, o las causas eran perfectamente conocidas, o eran fácilmente deducibles. Si un barco de la Segunda Guerra Mundial lleno de ácido sulfúrico se mete en una tormenta, pues lo más probable es que acabe hundiéndose, claro, porque ya está muy deteriorado y lleva una carga que lo deteriora aún más. El caso es que, bueno, pues esto fue un poquito como abrirme los ojos y como darme cuenta de que no todo lo que me contaban era verdad. No le di demasiada importancia, digamos que seguí siendo pues un escéptico ya, pero un escéptico personal, nada más. Seguía oyendo ese tipo de programas, seguía interesándome por ese tipo de cosas, hasta que una vez pues me prestaron otro libro de otro clásico, J.J. Benítez. Se llamaba Existió otra humanidad, hablaba de las piedras de Ica. Su segundo libro, creo que fue. No lo sé, a mí me lo prestaron, yo de Benítez pues lo conocía, tenía referencias, pero tampoco le hacía mucho caso. Ya te digo que yo dejaba un poquito aparte todas esas cosas. Y bueno, pues cuando leí el libro pues también fue un shock, porque me sentó casi como una afrenta personal. Es decir, yo me daba cuenta de que este hombre estaba mintiendo, pero cada frase estaba llena de falsedades, y que además estaba intentando engañarme. Yo llegué a la conclusión, a lo mejor me equivoco, pero llegué a la conclusión de que él era perfectamente consciente de que estaba contando un embuste. A que directamente te estaba... A lo mejor me equivoco y a lo mejor lo creía sinceramente, pero ya te digo que la sensación que me dio era la contraria. Y a partir de ahí, pues ya tomé una actitud mucho más crítica, mucho más activa. De hecho, bueno, le devolví a mi amiga el libro con las gracias y con un opúsculo que escribí yo refutándolo casi todo. Y bueno, pues a partir de ahí me fui interesando más por estas refutaciones y descubrí que había ese mundillo incipiente, escéptico, y poquito a poco pues me fui integrando en él. Porque cuando pasó esto, cuando los inicios... Finalmente la diferencia, el hecho de que era pseudociencia no nos quedaba claro, no era claro para el público, y cuando los programas de radio y televisión, las revistas mismas, mezclaban ciencia y ciencia ficción, ciencia, pseudociencia y ciencia ficción, no teníamos los criterios necesarios para definirlo porque no se había ni siquiera investigado. Eso fue una de las primeras investigaciones, que es la que yo me acuerdo mucho cuando uno de los barcos atribuidos al Triángulo de las Bermudas se hundió en el Pacífico, en México, frente a las costas de Colima, del otro lado del continente, pero no teníamos claro que lo fuera. Yo recuerdo que a mí lo que me influyó mucho fueron también los viajes espaciales, y en aquel momento vivíamos la pasión por los viajes espaciales. Yo creo que muchos fuimos atraídos como un imán hacia la ciencia precisamente por eso, por la época de los Voyager, de los Mariner. Fue una época maravillosa para iniciarse y para admirarse por los logros de verdad de la ciencia. Lo que pasa es que es lo que yo te decía, en el mismo programa de radio te hablaban de la visita de Voyager a Saturno, y a continuación te hablaban de un avistamiento ovni. Sí. Y claro, un adolescente, ahora quizá porque tienen más acceso y más posibilidades de acceder a información, pero en aquella época era muy difícil discernir cuándo te estaban contando la verdad y cuándo te estaban contando una historia. Sí, bueno, salvo los muy evidentes. Yo entré a trabajar a Contextos Extraterrestres porque era la única revista que publicaba ciencia ficción. Publicaban un cuento de ciencia ficción en cada número, pero todos de autores traducidos. Entonces yo cogí mis 30 cuentos que había escrito como escritor de ciencia ficción, me presenté en la editorial y dije, oye, ¿y por qué no publicaron a los míos, ya que están en esto? Me dijeron que sí, me publicaron, y después me llamaron como redactor. Y como redactor yo me acuerdo haber hecho igual un prólogo de un libro instantáneo sobre la tragedia de Guyana, sobre el suicidio masivo de la secta de Jim Jones, de haber hecho un artículo sobre la caída del Skylab, cuando el Skylab se precipitó a tierra, aquel terrible, mal diseñada estación estadounidense, estación espacial, y al mismo tiempo había que hacer investigaciones de ovnis
que había sobre la propia Ciudad de México. Entonces fue allí cuando empezábamos a deshilarlo. Los locos estaban allí, eran tan claros. Te llegaba alguien, te decía que todas las noches tenía un ovni en su casa era pequeñito y le echaba la luz y no lo dejaba dormir. Y tú le decías, pues qué bien, ¿eh? O alguno, yo recuerdo. Sí, pero había un continuo, es lo que tú dices. Había historias que eran evidentísimas, pero otras no. Una vez recuerdo uno que llegó, fíjate lo chiflado que hay que estar, en México, un anillo con el sello de humo, y nos llevó unos papeles de unas cartas de humo escritas a una editorial en la Ciudad de México, totalmente alejada del mito aquel que fue humo, que lo inventó ahí. Sí, se inventó aquí en España. Sí, fue uno de los grandes fraudes. Uno de los grandes fraudes, lo que pasa es que fue una bola que fue creciendo. No está muy claro si empezó como una broma o como un fraude intencionado, pero bueno. Pero es que todavía colea a estas alturas. Sí, pero de que sabían que era un timo, sabían que un timo. Creo que JJ Benítez es el único que cree que todavía afirma que no fue un timo. A veces se entra en temas que tocan creencias mucho más delicadas, por decirlo de alguna manera, que la creencia en los ovnis, que esto es bastante más inocente, salvo en los casos sectarios, que hemos tenido sectas de ovnis. Pero a veces se entra directamente en conflicto con la Santa Madre Iglesia Católica, con la Iglesia hemos topado, Sancho Amigo, en cosas como la sábana santa. A ti este es un tema que te gustaba. Sí, es un tema muy bonito, muy interesante y, en fin, yo creo que está bien tratado, bien investigado, pero bien investigado por parte de quien realmente lo ha querido investigar, no por parte de quien lo ha tomado como una confirmación de sus creencias, sí. O como una oportunidad de soltarte otras, que también los hay. ¿Cómo es posible creerse la sábana santa? Es que eso a mí siempre me ha dejado de lado. Bueno, las personas somos muy buenas racionalizando nuestros autoengaños. Y ahí, tú lo has dicho, es un enemigo muy poderoso la fe, un enemigo de la razón, no ya porque se oponga a la razón, sino porque la nubla, la condiciona muchas veces. O sea, Tomás decía que era el enemigo básico de la fe. Probablemente el enemigo básico de la fe será la razón, pero también ocurre al revés. Claro, tú tomas la sábana santa y, por ejemplo, hay un experimento muy sencillo que es coger un muñequito que esté más o menos bien proporcionado, te haces un dibujito de la sábana santa e intentas envolver al muñequito con la sábana y verás como no cabe, no hay espacio suficiente entre la imagen frontal y la dorsal como para que quepa una persona en la sábana. Es imposible. Sí. Están demasiado cerca y aunque inventen historias para explicar que cómo es posible que haya dos proyecciones perfectamente definidas, ortogonales, planas, lo que no hay es ninguna explicación para decirnos por qué están tan cerquita, de manera que o Jesús era un bajorrelieve o allí no cabía. Eso, como te digo, es ya suficiente como para darse cuenta de que no puede ser. Quizá haya dudas en cuanto a la manera de elaborarla. Yo creo que no hay tantas dudas porque hay varias técnicas que lo permiten. Y al fin y al cabo estamos hablando de un objeto de 500 años, que en 500 años pues han pasado muchas cosas. Este en particular ha pasado por muchas ostensiones, por muchos viajes, por muchos trapicheos, por lavados, por incendios y por restauraciones, y está hecho un asco. No sabemos qué técnica se utilizó con seguridad, sencillamente porque está hecho un asquito, y además la Iglesia tampoco permite investigarlo directamente, solamente a base de fotografías y de los pocos datos que se obtuvieron en su momento. Pero, ya te digo, hay muchos indicios de que es falsa. La misma proyección plana, en fin, cualquiera puede comprobar que si te tapan con una sábana no va a salir una proyección plana, va a salir algo completamente distorsionado porque la sábana se adapta a tu relieve. La sangre que sangra como si el cuerpo estuviera vertical. Pues oiga, sí, si pones un cuerpo de pie, pues puede que sangre así. Tampoco sangra exactamente así, sangra como las pinturas, como unos cuadros. Pero, en fin, digamos que hay un montón de evidencias que indican que eso no puede ser cierto. Pero hay una cosa, mucha gente crea el misterio a partir de lo que no se puede explicar él con sus experiencias. Y esto me llama mucho la atención porque pasa mucho en medicina. Es decir, si yo no lo puedo explicar, si yo no se me ocurre cómo hacerlo, entonces es imposible hacerlo. Y esto se lo hacen mucho a los pueblos
primitivos, por decirlo, los pueblos antiguos, es que yo no me imagino cómo podría mover esa piedra, por lo tanto fueron los extraterrestres. Claro. Sí, los egipcios no eran tontos. O sea, Sí, no recuerdo quién lo decía, que los antiguos eran antiguos pero no eran tontos. Y todo lo contrario, en aquella época pues movían las piedras, es evidente que las movían porque las han movido, y el hecho de que no nos imaginemos cómo se debe sobre todo, entre otros motivos, pues porque actualmente tenemos tanta facilidad que sabemos que llega un operario con una grúa y la mueve. Entonces, ni hemos visto mover piedras, ni estamos metidos en ese gremio, pero es que tampoco estamos acostumbrados a ver otros métodos que no sean la tecnificación moderna. Entonces, está fuera de nuestros esquemas mentales. Eso no quiere decir que no podamos imaginarlo y podamos descubrirlo y podamos hacer hipótesis, y además hay estudios muy bonitos, pues, por ejemplo, sobre eso mismo, sobre la manera de mover las piedras. Pero lo que ocurre es que es eso, como tú dices, pues se sale de nuestra esfera de experiencia, de nuestra esfera de conocimiento, y ya está. Como yo no lo sé, tiene que tener un origen. Tiene que ser imposible. Hay un acueducto que incluso se llamaba el acueducto del diablo o algo así. El puente del diablo en Gerona, sí. Que es romano. Sí, pero que como la gente, una vez que los romanos desaparecieron de España, la gente no se imaginaba cómo hacer el puente, rápidamente le Bueno, también sabes que circuló la leyenda de Santa Sofía acerca de que el emperador Constantino había llegado a un acuerdo con el diablo para que el diablo sostuviera la cúpula, porque si no, no se podía sostener, porque claro, una cúpula tan enorme, para mucha gente aquello era inconcebible que se mantuviera en pie. Pero, en fin, yo tampoco sabría explicar exactamente cómo funciona el motor de mi coche, pero lo cierto es que cuando voy a arrancarlo, arranca normalmente. Claro, claro. Pero no lo atribuyes a una agencia. No voy a buscarme ningún milagro. Yo comprendo que es un producto de una técnica que yo no conozco, que yo no domino, pero que ahí está. Quizás ahí hay parte de lo que tenemos que explicar todos en cuanto a por qué no debes creer tan fácilmente las explicaciones preternaturales. Porque hay una fiebre de creencias, lo comentaba yo con alguien ahora, simplemente son inagotables. Cada día te salen con una chorrada nueva. Sí. Absolutamente alucinante. ¿Tú cómo elegiste qué era lo que más te interesaba? Porque tú has tendido más a preocuparte por las pseudomedicinas. Bueno, más que elegirlo yo creo que ha sido una evolución de la sociedad que yo he seguido. En fin, yo como te decía, pues vengo de la época del Triángulo de las Bermudas, los ovnis, poquito más. Pseudomedicinas había, evidentemente, pero tenían una incidencia mucho menor. Entre otras cosas porque estaba todavía muy reciente la época de los grandes éxitos de la medicina de verdad. La llegada de antibióticos, las vacunaciones que redujeron drásticamente enfermedades. Yo he llegado a ver enfermos de polio. Yo también, sí, claro. Y sin embargo, hoy en día es prácticamente imposible explicarle a la gente en qué consiste esa enfermedad porque no lo han visto. Todo eso ocurrió pues, en mi infancia, todo eso estaba todavía reciente. No te estoy hablando de algo que yo perciba, sino que está comprobado que es así y ha ocurrido en muchos países. Esa es una época de crisis de las medicinas alternativas, porque la medicina de verdad estaba avasallando con su éxito. Lo que pasa es que la medicina de verdad también llegó un momento en que empezó a morir de éxito, es decir, llega un momento en que nos acostumbramos a que nos duele algo, vamos al médico y nos lo cura, pues si nos duele otra cosa, estamos convencidos de que tiene que haber una cura. Y claro, si el médico no nos la da, pues vamos a empezar a buscarla por otro lado. Encima, económicamente, una sociedad más próspera ya puede empezar a permitirse el lujo de malgastar dinero en esas cosas, o no puede permitirse el lujo, pero tiene medios económicos para derrocharlos en eso. También hay otra circunstancia, y es que en la mayoría de las veces pues, tenemos salud suficiente gracias al sistema sanitario y a muchos otros factores, evidentemente, pero tenemos salud suficiente como para aguantar esas cosas. Si antiguamente, como ocurría antiguamente, si en caso de tener fiebre, pues no nos quedaba más remedio que ir al curandero de turno, pues o nos curábamos solos o nos moríamos, el curandero no nos iba a curar. Hoy en día, como tenemos el respaldo de la medicina que nos va a curar normalmente, pues podemos permitirnos el lujo de ir a ese curandero, porque la mayoría de las veces, si lo usamos como complemento, la mayoría de las veces no nos va a hacer daño. Claro. No nos va a hacer daño directo,
nos está haciendo un daño indirecto, evidentemente un daño económico, porque nos está vendiendo algo que no sirve para nada. Además, medicina privada en un país donde hay una medicina social admirable. Bueno, es un poquito esa idea. Lo que pasa es que en este caso ni siquiera es una medicina privada, es algo, un entretenimiento que estamos pagando y que, bueno, pues a veces satisface creencias, a veces satisface una necesidad que en realidad no se puede satisfacer, que es la que te decía, de procesos que son inevitables y que no tienen remedio. Todos nos hacemos viejos, a todos vamos teniendo achaques y algunos tienen remedio o se pueden ir paliando, pero otros no, nos guste o no. No nos gusta, pues nos vamos a buscar el tratamiento del acupuntor que va muy bien para las articulaciones, que es mentira, pero bueno, nos consolamos. Hay muchos factores ahí, pero en general suele coincidir que las sociedades con una buena salud y con cierta prosperidad económica son más vulnerables a este tipo de cosas. Se nos olvida una cosa, que en el pasado la gente no se moría siempre que se enfermaba. Es decir, cuando no había medicina... Por supuesto. Pongo un caso, en la Edad Media moría la mitad de los seres humanos que nacían no llegaban a los 18 años. Porque quiere decir que había una mitad de gente que se había enfermado muchas veces, pero había salido adelante sin medicina alguna, sí, y a veces hecho, con una medicina que te ayudaba a matarte. Además, eso es algo que puede resultar interesante. Si alguien tiene la oportunidad de visitar un cementerio realmente muy antiguo, un cementerio medieval, que consulte las fechas de las lápidas. Verá cómo hay una cantidad atroz de niños, de jóvenes, pero también había ancianos, había gente que llegaba a edades muy avanzadas. Es decir, el ser humano no es que si la esperanza de vida fuera de 30 años, no es que se muriera todo el mundo a los 30 años, ¿no? Lo que pasa es que se moría tanta gente joven, tantos niños, que la media bajaba brutalmente. Pero es lo que tú dices, hay gente que se cura, hay enfermedades que se pasan y mucha gente sobrevive. Matar a un ser humano pues no es tan fácil tampoco, no. Afortunadamente. Pero sí es cierto que en el mundo en general los entierros de niños han disminuido de una manera increíble. Han disminuido drásticamente, sí, mucho. Era un horror, era un verdadero horror. Sí, yo soy aficionado y entre otras cosas porque fotografío cementerios. Sí, la cantidad de lápidas de niños finalmente te rompen. Hay una que yo recuerdo en particular británica, donde toda la familia los padres fueron enterrando a sus 9 hijos, ¿no? Cuál es absolutamente, pensamos ahora, contra natura. Sí. Sí, pero realmente no es contra natura, realmente era más natural. Ahora que está tan de moda lo natural, pues más natural es que un niño que es más débil, tiene menos defensas y pues sucumba con más facilidad a una enfermedad que un adulto. Cuando era yo niño todavía se decía, mi abuela en particular, lo recuerdo muy bien, tuvo 12 y le vivieron 11 por suerte. Se mencionaba cuántos te habían vivido porque la mortandad infantil era una ley. Cierto, de hecho en mi familia, por ejemplo, pues fue de cuando empezó a cambiarse esa tendencia y a los más mayores de mi familia todavía les asombraba que, por ejemplo, de la familia de mis padres solo hubiera muerto una niña de bebé y los demás hubieran salido adelante. Y bueno, claro, una familia que... pero todavía empezaba a ser muy llamativo eso de que incluso más de la mitad de que sobrevivieran a la infancia. Realmente eran épocas terribles, pero todo eso lo hemos olvidado por completo. Mira, yo tengo una niña con 12 años y el año pasado, por ejemplo, pues no sé en qué tema de qué asignatura, les hablaban de la natalidad y la mortalidad y les comparaban cifras de mortalidad antiguas y modernas. No podía concebir que antiguamente murieran tantos niños. Claro. No le entraba en la cabeza, sencillamente era algo, pues como lo que decíamos antes de las pirámides, era algo absolutamente ajeno a su esquema y que no conseguía asimilar. Se puede asimilar, evidentemente, te puedes dar cuenta de que es verdad, pero cuesta mucho porque era absolutamente contrario a la experiencia que tienen y a lo que ellos saben, que es que tienen un poquito de fiebre y tienen allí a mano el pediatra, o tienen el hospital, o tienen el centro de salud, o tienen 1000 posibilidades para tratarse. Claro. Ese olvido está haciendo también mucho daño y se está viendo. Sí, porque además es lo que... Y el otro día yo vi una gráfica que era muy divertida, eran 3 gráficas idénticas. Decía curso de una gripe, con antibióticos, sin antibióticos, con homeopatía, y todas son exactamente la misma. Tienen 7 días, punto. Y no puede usted hacer nada al respecto.
Porque en realidad nuestra medicina es mucho más atrasada de lo que nos gusta creer. Realmente es muy atrasada. Hombre, en los últimos años está habiendo avances muy esperanzadores, pero por nuevas vías, porque se están abriendo nuevas vías, con el estudio de la genética, de la modificación genética, Sí. de los nuevos materiales que permiten tratamientos, digamos, dirigidos a las... personalizados y dirigidos exactamente a las células afectadas. Todo eso abre nuevas perspectivas, pero es cierto, hay muchos procedimientos muchas cosas que todavía nos faltan y muchos procedimientos que probablemente dentro de unos años sean considerados como bárbaros. Sí, sí. En tu especialidad concreta, que es el derecho, hemos visto recientemente algunos casos especialmente llamativos. Me acuerdo de uno porque lo vivimos, de estas cosas que ya uno no encuentra difícil hoy creer que la gente creía en las caras de Belmes. Pero hace 10, 15 años había peregrinaciones y tours, sí. Había todo un mundo de los turoperadores paranormales que llevaban gente a ver las caras de Belmes y tal. Y por las caras de Belmes, un sujeto que a mí me amenazó con demandarme, yo llevaba 3 o 4 años en España apenas, de pronto recibo, usted será demandado ya ante los tribunales. Madre mía, ¿de dónde salió este chiflado? Y ese chiflado llevó a un conocido nuestro. Pedro Amorós, Pedro Amorós es un hombre que hablaba con los muertos, que los muertos no, él no hablaba con los muertos hablaban con él. Y entabló una demanda contra Javier Cabanilles y contra el diario El Mundo. Contra El Mundo, contra Pedro J. Ramírez, que me crees que sabe en El Mundo, contra El Mundo de Valencia, contra Dios y su madre. Sí. ¿Tú tuviste algo que ver en ese caso? No, yo lo pude seguir porque, bueno, Pedro Amorós vive muy cerca de donde yo vivo. Esto se sustanció en los juzgados de San Vicente del Raspeig, a 40 kilómetros de mi casa. Así que yo asistía a la vista previa y asistía al juicio. Y bueno, pues tengo amistad con Cabanilles, seguía el caso, me divertí muchísimo con el caso. Y con la demanda, con la sentencia de apelación y con la sentencia del Supremo, porque Amorós perdió en el juzgado, sí. Apeló a la Audiencia Provincial de Alicante, que no solo volvió a confirmar la sentencia, sino que además le riñó con bastante seriedad. ¿Ah, sí? Y lo llevó al Supremo, y en el Supremo le volvieron a decir que básicamente la idea de los tribunales era que no puede pedir que se restaure su derecho al honor quien lo ha perdido por sus propios actos. Y si este hombre hizo lo que hizo, que fue realmente hacer el payaso, con unas investigaciones, en fin, absolutamente vergonzosas. Sí. Algunas es que eran tan ridículas como, por ejemplo, se ponían a hacer cultivos microbianos. Y el caldo, pues ellos habían oído hablar de eso, de que tienes que hacer un caldo nutritivo así que cogieron un sobrecito de gallina blanca de salsa a la pimienta y con eso hicieron el nutriente para el cultivo microbiano. Un caldo de cultivo microbiano a la pimienta además verde. Estaba muy rico. Bueno, pues cosas de ese tenor, pero además no solamente eran absolutamente disparatadas y mostraban un nivel de chapucerismo difícil de entender. Es que lo más grandioso es que todo eso lo íbamos conociendo porque ellos mismos lo aportaban en la demanda como pruebas de su dedicación, de que realmente estaban llevando a cabo unas investigaciones científicas. Yo me imagino la cara de la jueza al ir leyendo esas cosas. Que los jueces ven también cada cosa. Hombre, y hay jueces que se pueden creer cosas y hay jueces que no. En fin, hace poco hemos conocido el caso de esa juez tarotista que incluso se llevaba las cartas y las velas al juzgado y tal. Los jueces son seres humanos. Pero bueno, hay cosas que claman al cielo y lo de este caso era particularmente llamativo y particularmente gracioso. Ya te digo que esto fue un cúmulo de despropósitos dentro de un caso que sí fue muy importante en el mundillo, en la historia de lo paranormal en España, por la difusión que se le dio, sobre todo porque se le dio por parte de un medio muy importante como fue el diario Pueblo, que es Las caras de Belmez, pero que realmente es un misterio cutrísimo. La verdad es que da pena que el misterio paranormal más importante en la historia de España sea una cosa tan cutre, y realmente es una cosa que hay que verla, hay que ir, ver las caras y ponerse en ese ambiente del tardofranquismo y
y además de la España rural, de una zona con apariciones, con peregrinaciones a ver el Santo Rostro, porque lo que se pintó ahí en el suelo era era un mamarracho, pero pretendía ser el Santo Rostro de Jaén. Y en fin, todo eso pues ya sonaba rancio, empezaba a sonar rancio en la época, y hoy en día pues es algo pues de lo más pintoresco y de lo más kitsch y de lo más pasado de moda. Por ahí alguien olvida que cuando aparecían caras, alguna vez apareció la de Franco. Sí, eso fue posteriormente. Hombre, yo sí que te puedo decir, por ejemplo, las caras aparecieron cuando yo era un niño. Belmez está en Jaén, digamos la Sierra Sur de Jaén, y mi familia es de la Sierra Norte de Jaén, y veraneábamos allí. Y yo sí que recuerdo que yo de niño estaba aterrorizado con aquello, y en la casa de mi abuela también tenía el suelo de hormigón y yo iba mirando a ver si aparecían caras. Sí. Pero claro, yo era un niño, ahora que adultos hechos y derechos se tragarán esas cosas, que además eran, cada uno daba una versión distinta, que si había habido un cementerio, que si las caras podían ser radiactivas, que era también otra de las grandes explicaciones de moda, explicaciones entre comillas. Totalmente sacada de la manga, ¿no? Absurdas. Te hablaban de que habían grabado psicofonías, que son voces supuestamente inmateriales, sí, y la única que se oía y se entendía con claridad era una mujer preguntando dónde había un hostal. Evidentemente era alguien que estaba por ahí. En fin, era una cosa que lo investigas y de verdad es cutrísimo, pero bueno. Ahí está, y todavía de vez en cuando hay quien intenta resucitarlo. Y luego pasamos de esto que era finalmente divertido y folclórico y quizás más revelador de la parte sociológica que de la parte paranormal, sí, a cuestiones mucho más serias también que se han metido en los tribunales. Y lo hemos comentado, pero yo quiero que tú lo aclares. Cuando uno va a un tribunal y dice que una adivina lo ha estafado por tantos y tantos dineros, sus probabilidades de éxito son bastante escasas. Son prácticamente nulas. ¿Por qué? Tradicionalmente quiero decir que es algo ya muy asentado en la jurisprudencia, en la forma de que tienen los tribunales de valorar ese tipo de casos. Está establecido que los fraudes cometidos por adivinos, por curanderos, se consideran demasiado burdos. Esto en parte tiene su justificación racional, otra cosa es que yo esté de acuerdo que no lo estoy. Este tipo de casos se suelen considerar como estafas. En lenguaje popular, desde luego, son estafas. Ahora bien, en lenguaje jurídico, una estafa requiere que el estafador engañe completamente a la víctima. La víctima tiene que haber sido absolutamente engañada. Los tribunales consideran que en este caso no hay un engaño, o sí que hay un engaño, pero no es atribuible en su totalidad a las acciones de la persona que lo realiza. Porque el primero que se autoengaña es quien acude a ese tipo de servicios. El planteamiento es más o menos decir, si yo llamo a un tarot telefónico, parte de la culpa es mía por haber llamado. Si yo acudo a un curandero, parte de la culpa es mía por haber acudido, tratándose de un timo tan burdo. Pero si yo creo honestamente que es claro, verdad. Ese es uno de los motivos por los que yo no estoy de acuerdo. Estamos hablando de que sí, una persona sensata, pues a lo mejor, desde el punto de vista, desde luego, de esas sentencias judiciales, no debería creer en estas cosas, pero lo cierto es que hay personas sensatas que sí que creen en esas cosas. La sensatez, incluso la inteligencia, no son incompatibles con no creer en este tipo de cosas. Pero es que la gente no tiene los parámetros para saber. Pero además no puede tenerlos. ¿Cómo va a tenerlos si, por ejemplo, detienen a alguien por este tipo de engaños y la Guardia Civil emite un comunicado diciendo se ha detenido un falso vidente? Claro, si ya etiquetas a alguien como falso vidente, estás dando la impresión de que hay videntes verdaderos. Por otra parte, pues bueno, tienes programas de televisión, tienes noticias en los periódicos, tienes de vez en cuando sale en el de Ana Rosa o en el que sea, programas de radio dedicados a estas cosas que las tratan como si fueran reales. Es decir, el ambiente social es que esto, no voy a decir que sea real, pero que podría tener verosimilitud. Entonces no puedes culpar a alguien de que crea en eso cuando la sociedad le está diciendo que sí, que puede creer. Y luego, por último, hay otra circunstancia más, que es la de los casos más sangrantes, y es que muchas veces
sobre todo en los casos de curanderos, no se trata ya de que las víctimas lo crean, se trata de que las víctimas están desesperadas y acuden a cualquier cosa. Pues hay un abuso emocional, porque voy para allá. Hay dos casos recientes y dos casos que están Sí. en los tribunales. Primero está el caso de Coté, este personaje que estudió medicina tradicional china en una escuela de karate, si mal no Sí. recuerdo, que operaba gente en su cocina y que, según las acusaciones, presuntamente, tiene varias vidas que adeuda. Que además, cuando fue denunciado finalmente por un grupo de víctimas que habían sufrido en carne propia sus operaciones o que eran parientes de personas que habían fallecido en sus garras, utilizó el enorme poder económico que tenía, los millones que había ganado, literalmente millones, para perseguir, hostigar, acosar a las personas que lo estaban denunciando. Independientemente de en qué situación está el juicio, porque el juicio está en curso ahora, hay una indefensión enorme allí por parte Hay del una paciente. indefensión muy grande. Por ese motivo, por ejemplo, por el de la posibilidad que tiene esa gente que ha hecho dinero a tu costa de encima utilizarlo para hacerte la vida imposible, para acosarte y para que desistas. Pero también, pues por muchas circunstancias. Por ejemplo, también es muy difícil demostrar la relación de causa-efecto entre la actitud de este hombre y una víctima. Un enfermo que acude a un curandero de este tipo, pongamos un enfermo terminal, pues tú tienes que hacerle comprender al tribunal que sí, era un enfermo terminal, pero no tenía por qué haberse muerto tan pronto, no tenía por qué haberse muerto con esos sufrimientos. Exacto. Sin embargo, es difícil que los tribunales lo entiendan porque al fin y al cabo, si era terminal, se iba a morir. ¿Cómo demuestras tú que lo que ha hecho este hombre ha acelerado la muerte o no la ha retrasado? Por otra parte, también es muy difícil demostrar qué ha pasado. Muchas veces esta gente te vende el producto sin recibo Claro. o no figura en ninguna parte, incluso cuando hay pruebas de que ha habido consultas, pues es su palabra contra la tuya, normalmente que ni siquiera eres tú la persona, porque la víctima se ha muerto, sino que eres un familiar. ¿Cómo demuestras tú que mi hijo ha ido a este curandero y que el curandero le ha dicho que se deje la quimioterapia cuando tú no estabas? El único que estaba era el hijo que, por desgracia, Claro. ha fallecido por ese malnacido, y el malnacido que, por supuesto, a la hora del juicio lo va a negar todo. Ese es un caso en el que tú sí estás implicado. Hemos tenido aquí en las conversaciones ya a Emilio Molina Cazorla, que lo tuvimos precisamente antes de que se diera el primer dictamen del juicio que había emprendido contra él Enrique Corbera. Es un personaje siniestro del cual ya hemos hablado aquí. Busque usted los vídeos y los va a encontrar. Pero el juicio por la muerte de Mario Rodríguez, a causa de que él tenía un dictamen de leucemia, un diagnóstico de leucemia. Sí. Yo recuerdo, y esto siempre me gusta recordarlo, cuando yo era niño, todos los niños a los que les diagnosticaban leucemia les empezaba a hacer su fiesta de despedida. Sí, El Reader's Digest, por ejemplo, que lo leíamos mucho, y las revistas de Lágrima Fácil, siempre tenían historias de niños con leucemia. Pero eran muy fáciles de conseguir porque es que era así. Y todos los niños con leucemia estaban condenados a muerte. La leucemia es uno de los cánceres que ahora tiene más posibilidades de ser curado. Hay supervivencias del 80%, y sobre todo en niños. Este chico, porque su madre lee una revista absolutamente despreciable, que luego, a ver si me explicas luego por qué por qué se le permite estar en los kioscos, se convence de ir a un curandero. El curandero le dice, pero no se puede demostrar, que deje la quimioterapia, que deje la terapia, que sabemos que tiene probabilidades de salvarlo, 80%, 70%, las que puedan, sabemos que hay probabilidades, y le aplica una terapia determinada y unos pocos meses después muere. Y el padre ha emprendido una lucha, y tú has estado con ellos en la lucha para conseguir que se tenga en cuenta este caso. Y otra vez chocamos con leyes que son insuficientes. Sí, bueno, en parte por también las características que tienen las leyes penales.
Nuestras leyes penales, como por otra parte debe ser, pues son muy garantistas, garantizan mucho la presunción de inocencia, garantizan mucho el trato, no voy a decir preferente, pero sí el trato enfocado a que lo que hay que demostrar es la culpabilidad y no la inocencia. En definitiva, a veces acaban resultando demasiado protectoras de los delincuentes. Demasiado, vamos a ponerlo entre muchas comillas, quizá no sea la expresión más adecuada, pero sí que pueden darse esas distorsiones. Se es un ocupan sistema, demasiado de no digamos que es un condenar a sistema un que está inocente. orientado de tal manera que prefiere dejar pasar a culpables a condenar a inocentes. Es una frase vieja de Sherlock Holmes, ¿no? Sí, también se atribuían en España a algún ilustre penalista, pero en definitiva la idea viene a ser esa. Claro, a veces esto pone en situaciones tan complicadas como esa. Cuando estás hablando de una relación que ha habido entre una víctima que ya ha fallecido y un curandero, una relación en la cual en muchas de las consultas quien estaban es la víctima, el curandero y a lo mejor la madre de la víctima, que como tú has dicho era creyente en ese tipo de cosas y era probablemente quien impulsó a que el hijo acabara en manos de ese individuo. Pues claro, el hijo ha fallecido, la madre falleció, pero antes de fallecer seguía creyendo fervientemente en el supuesto naturópata y el naturópata evidentemente pues lo niega todo. Y no hay más pruebas. Entonces, desde el punto de vista penal, es muy difícil llegar a más. Sí que hay evidencias que a mí me permiten llegar a la convicción de que sí, que efectivamente este individuo recomendó al pobre Mario que dejara la quimioterapia y que se tratara, entre comillas, con los productos que le vendía a base de hongos. Hay pruebas que incluso en otro ámbito que no fuera el penal quizá sí que serían suficientes. Pero el ámbito penal, como te digo, es tan garantista que muchas veces acaba protegiendo a personas que realmente no lo merecerían. Cosa que no voy a valorar porque a todos nos podemos ver en la situación contraria, en la situación de que se nos acuse por algo que no hemos cometido y evidentemente siempre es preferible evitar las condenas injustas, claro, aunque sea a riesgo de que en algunos casos se produzcan absoluciones injustas. Pero, no, perdona, era simplemente por mencionar un caso menos luctuoso, pero también muy parecido, que también acabó en una sentencia absolutoria, y es que, por ejemplo, tú sabes que ahora está muy de moda vender una lejía, el clorito de sodio, lo llaman solución mineral milagrosa. De vez en cuando le cambian las siglas para intentar indicar que es otra sustancia y escapar un poquito a la justicia. Pero en fin, lo venden como medicamento, es un medicamento prohibido expresamente además por la Agencia de Medicamentos, cosa bastante rara porque hasta el nuevo equipo de la agencia pues costaba bastante que se movieran en contra de las pseudociencias, pero bueno. El caso es que pues hace poco hubo también otro juicio de una señora que había padecido secuelas a consecuencia de haber comprado ese producto a un asociado de PAMIES acerca al cual hemos mencionado antes, y ocurrió exactamente lo mismo. Llegado la hora del juicio, pues ellos dijeron que no. Claro. La palabra de uno contra la del otro. Vamos al otro lado, vamos a seguir por este lado, pero por el lado de cualquiera puede diagnosticar y siempre y cuando no diga que eso es que ese es el otro lado. En realidad cualquiera no puede hacerlo. A veces hablan de un vacío legal, de que incluso hay asociaciones supuestamente profesionales, se presentan como asociación colegial y tal, de practicantes de estas chifladuras. Y ellos hablan mucho de que hay un vacío legal, de que están ejerciendo, pero su actividad no está regulada. Es mentira. Toda actividad que incida en la salud de las personas se considera legalmente una actividad sanitaria. Y para ejercer una actividad sanitaria tienes que tener una titulación sanitaria específicamente para lo que hagas. Será médico, será enfermero, será fisioterapeuta, será psicólogo, pero tienes que tener una determinada titulación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto no se pone en práctica. No se pone en práctica, a veces incluso por falta de medios. Yo, como sabes, vengo de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana tuvo como consellera de Sanidad a Carmen Montón, que fue muy beligerante con las pseudociencias.
Y sin embargo ella misma nos comentaba el grave problema que existía, y es que con muy poquitos inspectores no se podía controlar eso. No se podía controlar eso sencillamente porque cualquiera puede abrir una herbolistería, por ejemplo. Sí. Y a continuación colocarle el cartel de se hace reiki, se practica acupuntura, un chorro de terapias. Allí cerca de mi pueblo han puesto una con 2 paneles de como 30 o 40 terapias cada uno. Y eso nadie lo controla. La consejería porque no hay suficientes inspectores. Los ayuntamientos pues porque no se han concienciado de que también hay que... Y si una persona pues ve eso y le pasa algo, o sin pasarle algo, pero considera que no debe estar ahí y lo denuncia, pues se tropieza también muchas veces con un laberinto administrativo, que no está claro dónde tiene que ir la denuncia, quién tiene que gestionarla. El ministerio se lo quita encima y se lo pasa a la comunidad dice que no, que eso es de consumo, y al final unos por otros pues no se hace nada para evitarlo, pero legislación hay, mejorable. De hecho, quizá la intención del anterior equipo del Ministerio de Sanidad, y espero que la del nuevo, era mejorar esa legislación, pero sobre todo lo que hay es que intentar buscar la manera de aplicarla. Sí, porque la Consejería de Sanidad en Asturias nos ha dicho lo mismo, el problema son los inspectores y el problema es saber a dónde ir. Porque a mí especialmente las herboristerías me dan mucho miedo, porque lo que pasa dentro de una consulta finalmente resulta que un señor dice terapia Reiki, y una vez que estás adentro te dice que te va a curar el cáncer, efectivamente es muy difícil probarlo. Pero cuando dice prueba de intolerancias alimentarias. Sí, eso es lo que está muy de moda últimamente. Primero que nada, no existen las intolerancias alimentarias como las presentan. Segundo, el aparato que utilizan es un galvanómetro que mide la resistencia de la piel, y es una estafa del tamaño del mundo que cualquiera sabe. Es elemental saber que es un timo, que eso no mide ninguna intolerancia a ningún alimento. Lo que hacen es que hacen tomar un electrodo, ponen en un sitio, en un pocillo allí, un grano de trigo, y te tocan con el otro electrodo. Y lo que está midiendo es la resistencia a la piel, y las lecturas que hacen, que además son absolutamente caprichosas, deciden si eres intolerante o no al trigo. No hay ninguna relación. Es tan fácil atacar eso, y sin embargo nadie lo ataca, y todas las herboristerías tienen la máquina Vega esta. Sí. Y además está prohibida en varios países, pero... Sí. Pero luego también es lo que te contaba antes con el clorito de sodio. Le cambian las siglas o le cambian un poquito la descripción y la cuelan como otra máquina distinta, y hay que volver a empezar ese procedimiento de prohibición. Es muy complicado. Hay 2 casos más que yo recuerdo que tienen que ver con esto. Uno, el detector molecular, cuyos autores están todavía en la cárcel en Gran Bretaña. Uno de ellos gracias a que en México se denunció, un amigo nuestro común. Sí, lo recuerdo. Además, y yo ahí metí a otro amigo mío, un físico del bachillerato. Hicieron una labor muy meritoria. Y muy difícil. De tener, sentarte con 20 diputados y tratarles de explicar esto. Mi amigo el físico, no va a decir su nombre porque es un sujeto prestigiosísimo, que fue testigo en el juicio en Gran Bretaña. Explícales esto, ¿por qué no puedes detectar armas, drogas y personas con una antena en una empuñadura? Y recientemente en México estalló, y me di cuenta que está por todo el mundo, los cañones antigranizo. Aquí hemos tenido épocas de cañones antitormentas y antigranizo. Pero ahora por la zona de Murcia, por ejemplo, hemos descubierto que un italiano, el mismo que los vende en México, y los está vendiendo en Murcia. Pero lo más trágico es esto: en México el escándalo es porque la Volkswagen compró 3 para que el granizo no dañara los autos en los patios de autos. La Volkswagen de Puebla es Gigantes, que son las grandes plantas productoras de Volkswagen. Entonces la Volkswagen, donde hay ingenieros, donde hay gente que se supone que puso 3. Bueno. Y los campesinos alrededor dijeron que por culpa de ellos no había lluvias. Y los políticos les han dado la razón a los campesinos, hombre, porque quieren su voto. Y aquí es un despropósito. Sí. Claro, es un despropósito, pero es una bola que va creciendo y tiene muchos factores, incluyendo el de la propia Volkswagen, que sí, que tiene ingenieros, pero que también tendrá un jefe de adquisiciones encargado del parking que es un idiota. Entonces, todo eso hace bola, todo eso se multiplica y además incide en esos factores.
Yo recuerdo, te hablaba de cuando yo era un niño, iba a los veranos a Jaén, y allí siempre se hablaba de las avionetas que evitaban la lluvia. Claro, Cierto, siempre ha habido cierto, falta sí, de sí, agua y siempre se ha hablado de las avionetas que dispersaban las nubes. Y nadie ha visto nunca esas avionetas, pero es que hace poco presentaron una denuncia ante la Guardia Civil, creo que en Murcia, por la avioneta que rompía las nubes. Y son cosas recurrentes y además son cosas imposibles de demostrar. ¿Cómo vas a demostrar que no hay una que no avioneta hay una avioneta. que no impide la lluvia? Que además es cierto que hay sequía, pero es cierto que hay sequía por muchos otros factores desde hace muchos años y que no es un fenómeno extraño en esa zona. Pero de nuevo nos cuenta más sobre la sociología. Sí, sí, sí. Que sobre la... Volviendo un poquito a Belmez, el primer libro que se hizo sobre Belmez, que es muy recomendable, se llama así, Belmez, Sociología de un Milagro, y es una tesis doctoral que se hizo de verdad, ¿no? Sí. Ahora que está tan de moda hablar de esto, es una tesis precisamente sobre los aspectos sociológicos del fenómeno, y es apasionante, es interesantísimo ver no el fenómeno, que lo trata como algo que está ahí, pero como excusa para analizar las reacciones de la gente, cómo evolucionó, cómo influyó en el pueblo. Fue interesantísimo, yo lo recomiendo mucho. Se puede encontrar de segunda mano, pero circuló bastante y se puede encontrar con facilidad. Las cosas hay que digitalizarlas. Sí, Y una sí. última, porque esto a mí me ha pasado mucho. Originalmente soy escritor, escribo ciencia ficción, escribía fantasía, escribía cuentos de vampiros y de fantasmas. Gente decía, pero ¿cómo? Que tú eres racionalista, que tiene que Bueno, ver. Me encantan los cuentos de fantasmas, por Dios, Frankenstein es una de las obras maestras, Drácula, bla, y me encanta. Pero la gente piensa que uno, si te apuntas del lado de la razón, ya tienes ni oír a Bach, ni mucho menos, o mucho menos estar metido en el círculo Tolkien. A ver, explícanos, bueno. ¿qué relación tiene la fantasía con esta racionalidad que defendemos, pero que no es ningún dogma? Bueno, aquí sabes que también hubo cierta polémica en su momento, incluso, no sé si Richard Dawkins llegó a pedir que, que los niños no leyeran fantasía. No, que no haya dicho Yo eso, creo que barbaridad. es una barbaridad, pero yo creo que es fundamental la fantasía no solo por el placer intelectual, sino incluso porque permite tener un marco de referencia de ficción que contraponer con el de realidad. Es hasta una herramienta útil para diferenciar una cosa de otra. Pero aparte de eso, el propio Tolkien, por ejemplo, una de las cosas que hablaba, una de sus frases célebres fuera de la narrativa, decía que había que distinguir la evasión del prisionero con la fuga del traidor. La literatura de fantasía puede servir como evasión del prisionero, como una literatura de evasión, como una literatura de entretenimiento. También él no lo decía, pero él como especialista en literatura medieval, pues era una manera de transmitir historias y de transmitir valores. Pero no necesariamente tiene por qué ser pues, algo que te vayas a creer o algo que implique que estés dispuesto a creer que esas cosas existen realmente. No, es un entretenimiento bonito, incluso, como te digo, es una herramienta que puede ser bastante útil de cara a distinguir una cosa de otra. Y bueno, pues me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Es tanta fuga como escuchar el concierto en re menor de Beethoven para violín o escucharse una noche en la ópera. Por supuesto, es absurdo. Los seres humanos, una de las grandes cosas que tenemos es ser capaces de cautivarnos por la belleza en sí misma. Claro. Y bueno, pues si una obra nos resulta hermosa, no tenemos por qué rechazarla por el hecho de que aparentemente vaya en contra de nuestra racionalidad o de nuestro apego a la realidad, que también es maravillosa. Claro, pero bueno, pero irracional a veces parece que nos ¿por qué voy a echar? dejar de disfrutar Claro. de otra? Lo que tú decías, otro ejemplo, ¿por qué voy yo a dejar de disfrutar de la música religiosa de Bach? El hecho de no ser creyente, pues a lo mejor puede incidir en no llegar a captar algunos matices de las obras. Pero yo tampoco creo en el budismo y puedo captar la grandiosidad de una estatua de Buda o algunas de la belleza de algunas de sus construcciones o
Yo siempre en he fin, dicho, yo son siempre he aspectos dicho, que no tienen por qué interrelacionarse, ni depender de una creencia, ni depender no, tampoco de una yo credulidad. siempre he dicho que la grandeza del arte religioso lo que me revela es la grandeza del autor. Es decir, Exactamente. no creo que Miguel Ángel hubiera pintado peor si no hubiera sido creyente, o que Van Gogh hubiera pintado mejor si hubiera pintado vírgenes en vez de pintar campesinos. Claro. A mí me habla esto de la grandeza de Bach, de la grandeza de Miguel Ángel, de la grandeza Bueno, de Rafael. no recuerdo quién era el que decía que hasta que existió Bach, Dios era un personaje de segunda categoría. Sí. Y que fue no ya solo Bach, sino toda la grandiosidad de las construcciones, de la música, incluso de las grandes obras filosóficas religiosas, lo que elevó a Dios como algo excelso y no como pues un viejo tirano que nos hacía la vida de solo imposible. un pequeño pueblo, ¿no? Que cada Exactamente. pueblo tenía su Dios. Y no veo por qué no hay que disfrutar de esas cosas que pueden ser una satisfacción intelectual. Y además, Tolkien es especialmente conocido y especialmente seguido desde el mundo de la ciencia. Lo sé, porque soy, por supuesto, fanático de Tolkien. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a ti, es un placer como siempre y en fin, agradecidísimo. Gracias Fernando, gracias a Naucas, gracias a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y a quienes nos apoyan en GoFundMe y en Patreon. De cada uno de ustedes es el productor real de esto que está haciéndose aquí. Si no lo ha hecho, suscríbase al canal, denle me gusta, porque todo lo que aquí contamos no tiene ninguna utilidad si no llega a la mayor cantidad posible de gente. En el caso de la pseudomedicina, sobre todo las que hemos hablado, a quienes por sus padecimientos corren el riesgo de ser víctimas, de quienes no tienen empacho en depredar el miedo y el dolor de sus semejantes, poner a estas personas en evidencia también es trabajo de todos, ¿no cree usted?